Reciban un cordial saludo, mi nombre es Rubén Lesmes, piloto, instructor y conferencista de la industria aeronáutica para Colombia y Latinoamérica. Me es muy grato volverme a encontrar con ustedes en este espacio de entrevistas, conferencias y temas académicos relacionados a la industria aeronáutica y la aviación que tanto nos apasiona. Doctora Marta, Capitán Pedro, Capitán Leonardo, muy buenas tardes, bienvenidos. Hola, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio de formación. Bienvenida Marcela, gracias por acompañarnos hoy. Bienvenido Capitán Rubén, buenas tardes, Capitán Pedro, Capitán Leonardo. Un placer estar con ustedes aquí. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a nuestro espacio de formación. Gracias por el acompañamiento del otro lado. Y bueno, esperemos que la disertación que tenemos preparado para el día de hoy sea de su agrado y sea muy enriquecedor. Así que simplemente agradecerles y darle también formalmente la bienvenida a Marcela. Bueno, el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Recordemos que hemos venido tocando los temas de factores humanos y el perfil del individuo que se desempeña en la industria aeronáutica. Hemos tocado este tema desde la perspectiva de la Agremiación de Psicólogos Aeronáuticos de Colombia, desde la Sociedad de Aviación Civil Argentina, desde los centros de instrucción y el profesional o el psicólogo aeronáutico. Hoy tenemos una invitada supremamente especial. Para mí es muy grato contar con la presencia de Marcela Re, una tripulante de cabina de pasajeros con amplísima experiencia en el medio, más de 10 años trabajando en Europa, Asia y en los últimos años en el Cono Sur en Argentina, aquí en Latinoamérica. Una tripulante que no solamente centró sus esfuerzos y sus iniciativas en el trabajo del TCP, sino llevar más allá la proyección del ser humano, el factor humano y la necesidad de la industria en referencia a esos estándares y perfiles. Marcela Re ha creado su centro de instrucción y ahora hace mentoring y coaching para Argentina y, como no, Latinoamérica, orientando a las personas que se quieren desempeñar en la industria con los estándares de hoy en día. Marcela, bienvenida y, como siempre, no puedo empezar sin preguntarte quién es Marcela Re, cómo llega a nuestra industria aeronáutica que tanto queremos. Bueno, muchas gracias a todos por haberme convocado, comandante Lesmes, a todo el equipo. Bueno, ¿quién es Marcela Re y cómo llega a la aviación? Yo creo que la aviación llegó a Marcela. Me fui a vivir a Tenerife por el año 1999 aproximadamente. Y bueno, estando en Tenerife, llegó un momento que necesité buscar trabajo. Entonces fue que empecé a trabajar como auxiliar de check-in para una empresa, para una compañía española. ¿Qué sucede? Al poco tiempo me convocan de otra compañía aérea de bandera española, pero para el curso de TCP, para lo cual había que ir a una entrevista en Madrid y decidí asistir porque me había encantado todo lo que conocía hasta ese momento de la aviación, ¿no? Pero hasta ese momento era solamente de check-in. Así que me fui a Madrid. La entrevista era en un hotel enfrente del aeropuerto de Barajas, un hotel muy bonito, pero oh sorpresa para Marcela cuando llegó. Se pensaba encontrar con una entrevista personal. Eran más de 100 personas. Así que bueno, fuimos pasando por entrevistas que eran eliminatorias y hasta que quedamos 14 personas seleccionadas, entre ellas Marcela. Se quedé seleccionada y entonces bueno, tuve que decidir rápidamente ir a hacer el curso inicial en Palma de Mallorca, en el centro de capacitación de esta compañía aérea de bandera española. Y sinceramente para mí fue, como se dice en Argentina, el servicio militar, la capacitación o, como se diría en España, la mili. Porque aquello era algo, pero con extremada disciplina. Nos miraban desde cómo comíamos, nos sentábamos, caminábamos. Parecía que teníamos 60 cámaras encima y realmente eso te enseña desde el minuto cero que esto es una profesión que requiere disciplina y tienes que estar dispuesto a la disciplina. Porque si no, no vas a perdurar en el tiempo en este trabajo. Entonces, bueno, inicialmente
Cuando acabo mi curso de formación en la compañía aérea de bandera española, empiezo a volar con base en Tenerife. Pero como allá los contratos eran en aquel entonces de 6 meses en 6 meses, las personas lo que hacían era volar 6 meses en una compañía y luego volar 6 meses en otra compañía, porque era muy difícil en aquel entonces que te hicieran planta permanente o fijo en una compañía. Entonces lo que hice yo en mi caso fue pasarme a una compañía chartera, luego de mis 6 meses de volar con base en Tenerife, pero esa compañía chartera que hacía vuelos a Italia, porque bueno, además yo hablo italiano, además de inglés, hacía vuelos a Escandinavia, hacía vuelos a Irlanda, Inglaterra, Escocia y Varsovia, pero ¿qué fue el factor que me hizo ascender en la compañía? ¿Cuál fue el factor predominante? Estar a disposición de la compañía. Por ejemplo, me decían, Marcela, te necesitamos en Bolonia época de Navidades. Es igual, era 24, 31, cuando vuelas es cualquier día igual. Marcela iba a Bolonia 15 días. Marcela, necesitamos 6 meses que estés basada en Milán. Iba basada en Milán. Entre todo eso he estado en Irlanda basada, he estado en Riad, en Arabia Saudí, he estado basada también en Palma de Mallorca, en Tenerife, y el estar a disposición de la empresa hizo que me hicieran fija, y al hacerme fija hizo que me hicieran jefe de cabina, y al hacerme jefe de cabina me hicieron instructora, y ya luego uno va creciendo en escalafón, ¿no? Entonces cuando me hacen instructora, yo formaba los tripulantes que habían sido seleccionados por la compañía aérea y les daba la formación en tierra acerca de la parte procedimental, tanto de procedimientos normales, anormales como de emergencia, y los entrenaba en las máquinas que iban a volar. Ya luego les tomaba una evaluación en vuelo sobre lo que habían visto en tierra, sobre los aviones que iban a volar, y en España se les llama vuelos de suelta o vuelos de familiarización. Entonces son 4 tramos que debían cumplir, donde se examina al alumno acerca del material de emergencia, procedimientos de emergencia y todo lo que han visto en la instrucción en tierra. Entonces ya luego, bueno, siguió la curiosidad y eso hizo que me hiciera, que estudiara para ser facilitadora de factores humanos en la aviación y CRM. Entonces, para los que no están en la industria de aeronáutica, se preguntarán qué es esto del CRM y los factores humanos. Bueno, esto a mí me apasionó desde que lo tuve como asignatura en el curso inicial, que se ve un pantallazo muy rápido, si bien es una materia muy importante y que se lleva a la práctica en el día a día del tripulante. Me hice facilitadora. El facilitador es alguien que puede entrenar a otra persona. Y esta materia es como que se especializa en ver por qué ocurren los accidentes aéreos, qué hay detrás de un accidente aéreo o de un incidente, que un incidente no se transforme en un accidente o una catástrofe, el error humano, la conducta humana, el ser proactivo. Y ya luego mi motivación me llevó a hacerlo en 2 idiomas en una universidad de los Estados Unidos, así que lo hice en 2 idiomas, lo hice en inglés también. Y ya luego dije, bueno, pues quiero tener mi centro de instrucción, y pedí una cita en la DGAC, en Madrid, en el Ministerio de Fomento, y fue ahí que me recibió en aquel entonces el director de Aviación Civil, don Luis Conde Azorey, que lo puedo nombrar porque ya no pertenece más al Ministerio de Fomento, ya es un señor mayor, al cual le guardo mucho respeto. Y me senté frente a él y le dije, pues don Luis Conde Azorey, yo quiero poner un centro de instrucción en Tenerife. Y me dijo, pues mire Marcela, la verdad que es muy difícil, va a ser muy difícil. Y yo le pregunté, ¿es imposible? Y me dijo, no sé si imposible, pero que es muy complicado y ya casi no estamos homologando centros de instrucción. Y yo le dije, yo me lo voy a proponer, me lo propongo y lo voy a lograr, voy a luchar por eso. Así que bueno, me iba de Tenerife todos los lunes en la compañía Spanair,
la puedo nombrar porque ya no existe más. De Tenerife a las 2 de la mañana salía y me tomaba el vuelo que iba a Madrid. 6 de la mañana estaba en el Ministerio de Fomento para hacer trámites. Así estuve un año yendo. Me llevó perseverancia y constancia, ser constante y congruente en cuanto a lo que quería lograr y desear. Y ya luego cuando homologué, me homologaron de la Dirección General de Aviación Civil. Ya luego dije, bueno, pues no hay ningún centro de instrucción homologado por el Servicio Canario de Empleo, por el Gobierno de Canarias, en Tenerife. Yo tenía un centro de instrucción muy, muy bonito, en un hotel, estaba puesto el centro de instrucción. Y entonces dije, bueno, tomé una cita y me fui al Servicio Canario de Empleo. Tomé una cita con el director y le dije, bueno, pues quiero homologar el centro para dar cursos subvencionados a desempleados. Me dijo, bueno, pues es muy complicado el proceso. Así que bueno, tuve que hacer muchos manuales, estudiar la metodología didáctica y lo logré. Logré homologar mi centro de instrucción para que diera cursos a personas desempleadas y las subvencionaba el gobierno de las Islas Canarias. Así que es un poquito mi historia de cómo, no sé si la aviación llega a mí o yo llegué a la aviación. Yo creo que más la aviación llegó a mí. Y bueno, la volvería a elegir. Después de 15 años volvería a elegir esta profesión que es hermosa, que la amo profundamente, que siempre la desarrollé con muchísimo amor y pasión. Y creo que ese fue el secreto de la permanencia. Pues tú, Marcela, pues has tenido la oportunidad de estar en Europa, has volado pues, Europa, España, Italia, Grecia, Asia. Definitivamente yo creo que sí hay una gran diferencia en los perfiles europeos, latinoamericanos, canadienses, etcétera, que de alguna manera afectan ese estándar para el desempeño en la aviación. ¿Tú has visto eso mismo que yo percibo, que definitivamente esa incidencia cultural europea marca una gran diferencia con Latinoamérica? No sé si con todo Latinoamérica, no sé si globalizar. Yo también he tenido centro de formación aquí en Argentina y he seguido una disciplina con la misma que yo me formé. Impartía esa misma disciplina y exigía esa misma disciplina. No quiere decir que cuando yo impartía clases, eran clases aburridas o no, eran clases descontracturadas, porque está científicamente comprobado que cuando uno está impartiendo una clase, si uno lo mezcla con una distracción o una anécdota, esa información se incorpora mejor. Entonces, respecto a lo que es la formación, acá en Argentina puedo decir, no sé en el resto de los países de Latinoamérica, pero puedo decir que es como mucho más light acá en Argentina. Yo en mi centro de formación de Argentina y de Rosario y de Buenos Aires, pasaban los interesados en tomar el curso, pasaban por un proceso de selección. Primero les impartía una charla informativa acerca de qué consistía el curso, cómo iba a ser el día de un tripulante, desmistificar esto de que la aviación es glamurosa y todo lo que la gente tiene en la mente, porque sí, es muy bonita la profesión, volvería a elegir la profesión. Pero nuestra misión principal a bordo de una aeronave es velar por la seguridad de los pasajeros, somos la imagen y la cara visible de la empresa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para lo cual tenemos que reunir una serie de requisitos, como la empatía y demás, y la autodisciplina. Definitivamente sí hay unas diferencias culturales, y yo sí quiero decirte que, pues puede que con unas variaciones, ¿no? Entre ciertos países, algunos más que otros tienen esas características, pero sí definitivamente pues hay una diferencia cultural regional a nivel Latinoamérica y Europa. Pero, Capitán Leonardo, usted como instructor, yo quisiera como tener esa apreciación. Imagínese que en Latinoamérica muchos pilotos egresados de centros de instrucción que no encuentran un espacio laboral se están proyectando al espacio aéreo asiático en razón de que hay una oferta y una sobreoferta de trabajo
en el Asia. Yo recuerdo que aquí en Colombia muchos pilotos migraron a los Emirates, ahorita están yéndose para Vietnam. Pero hay una cosa, comandante Leonardo, usted como instructor, capitán Pedro, Marta, y es que, pues que cuando un alumno es formado, un piloto formado con una cultura regional como la nuestra, y se va a enfrentar a esos estándares europeos asiáticos, pues se va a encontrar con un muro contra la pared, porque yo conocí muchísimos compañeros que los devolvieron del Asia y de Europa porque simplemente no se adaptaron a la normativa. Y yo sí quisiera como un aporte, Capi Leonardo, ¿usted qué opina? ¿Pensaría uno que como instructor habría que buscar entonces esos índices, esos estándares? Es interesante por varios motivos, ¿no? Plantear esta cuestión desde el centro de instrucción, desde base, ¿no? Desde que la persona pretende realizar, formarse como piloto, ¿sí? Porque se supone que o la mayor cantidad, el mayor porcentaje de gente ingresa a los centros de instrucción para proyectarse en la industria, ¿sí? Entonces, es interesante que desde el centro de instrucción, desde la escuela, desde la formación, se inculque, ¿no?, esta cuestión de la disciplina, ¿sí? Por varios motivos. Por una cuestión de seguridad al principio, ¿sí? La adherencia a la norma por una cuestión de seguridad, y después, bueno, para ver si esa persona se va a poder proyectar en la industria, ¿no? Y como decía usted, las particularidades de América con Europa o Asia se hacen interesantes a la hora de que la persona pretenda ir por esos rumbos, ¿no? Por una cuestión de la formación de base, y después, bueno, la cuestión cultural y, bueno, líneas aéreas que tienen personas de diferentes nacionalidades. También hay un choque ahí interesante, porque, digamos, la concepción es distinta de las cosas en cada cultura, ¿no? Entonces ahí es una cuestión interesante a tenerlo en cuenta a la hora de que una persona se pretenda proyectar hacia otro continente, ¿no? Totalmente, porque si no va a durar 2 días en la compañía. Quizá pueda llegar a ingresar y pueda pasar las pruebas de selección, pero va a durar 1 día y medio en la compañía, porque no se va a aguantar el nivel de disciplina que está impuesto en otros países y con el cual no se formó. Porque no se formó porque el centro de instrucción no le impartió disciplina del minuto cero de su formación. Mira, una persona me preguntó que es piloto, próximo a recibirse, y me hizo una consulta por mis redes, ¿no? Acerca de, yo doy coaching y mentoring aeronáutico, y me dijo lo siguiente: si yo no cumplo los requisitos que pide Asia, por ejemplo, o Europa, y me tengo que poner una máscara y disfrazarme, ¿esa máscara cuánto tiempo la puedo sostener en el tiempo? Entonces, literal me lo preguntó así, ¿eh? Y es que esa máscara, primero, quizá no pase en la entrevista, pero no se trata de permanecer en la industria con una máscara, siendo quien no eres y soportando una disciplina para la cual no estás hecho. Quizá estás hecho para desempeñarte en otro trabajo, pero no en este, que requiere una disciplina constante. Hay gente que va a las entrevistas y te das cuenta en su forma de cómo van vestidos, y piensan que van a una entrevista para trabajar de administrativo en un banco, sin desmerecer. Pero si vas a una entrevista a una compañía aérea, tienes que ir con una ropa formal, como corresponde. Y eso no es como que no lo aprenden ni siquiera en el centro de instrucción. Y no sé si comparten conmigo esto que les comento del piloto que me hizo esta pregunta, y le respondí yo desde mi mayor sinceridad. No se trata de usar máscaras y aguantar y padecer. Yo creo que la persona que hace su trabajo feliz, sea tripulante técnico o tripulante auxiliar, lo hace 100 veces mejor. Doctora Marta, ¿hasta dónde realmente exigir disciplina, estructura, formación es ser tirano, es ser malo? ¿Hasta dónde
eso discrimina y hasta dónde realmente estamos más bien preparando gente para la industria. ¿Usted qué opina como psicóloga, doctora? Bueno, creo que ahí hay varios elementos para analizar, ¿no? Sin embargo, yo pensaría que el tema de la disciplina, de la norma, digamos, el tratar de establecer unos ciertos parámetros, como veníamos hablando, realmente no tiene que ver con tiranía. Y tú sabes que yo soy una de las que usa mucho el concepto de que cuando un estudiante está presentándose a un proceso de selección, al menos así lo concibo, está entrando a una familia y el centro de instrucción no solamente está aquí para enseñarle cosas, sino que como familia tiene esa responsabilidad. No es solamente, como dices tú, ser paternalista y cuidarlo y proveerle cosas, sino tiene la responsabilidad de prepararlo bien para lo que será su vida en el entorno aeronáutico. Pero ahí creo yo que es algo supremamente importante que creo que tiene que ver un poco con lo que decía Marcela y es el tener en cuenta muy a conciencia ese proceso de selección, que creo que es algún talón de Aquiles, no solo aquí, o sea, sé que hay países donde inclusive no se hacen procesos como tal, de evaluar a esa persona que está ingresando al sector, y evaluar si realmente tiene las competencias. No queremos, no vamos a exigir pues que todos lleguen perfectos porque sabemos que hay cosas que se pueden desarrollar y se pueden formar, pero en principio sí debemos identificar que tiene las condiciones básicas que se necesitan. Y más allá, cuando ya estamos en el proceso de evaluación y el proceso de formación, creo que la clave está es encontrando esa sintonía entre lo que necesita la industria y lo que está ofreciendo el centro de instrucción. Pero estamos perdiendo de vista que lo técnico no es lo único importante. Realmente lo técnico es básico para lo que él va a hacer, pero inclusive cuando vaya a cada compañía va a tener que seguir aprendiendo cosas de lo técnico. La parte del desarrollo humano y lo que de pronto conocemos como competencias blandas se les ha llamado usualmente, ahora se les llama más competencias claves, son las que le van a permitir a esa persona más adelante desempeñarse adecuadamente en el entorno. Y algunos no lo tienen desde el origen y ni siquiera se tomó en cuenta cuando se hizo su proceso de selección. Entonces, tenemos casos en los que la persona llega al proceso y se va quedando en el proceso, o llega al final pero nunca se va a vincular, o se vincula pero no logra tener permanencia en la industria. Creo que eso es como el talón de Aquiles que tenemos en este momento en ese proceso, más allá del estándar que establezcamos sobre disciplina dentro ya del proceso de formación como tal. ¿Sí? Primero tendría que estar ese proceso de filtro inicial, como tú dices, sin que signifique discriminación, más bien orientación. Orientar a la persona que entre al lugar que sí es y donde va a ser feliz. Todos no somos pilotos por algo, todos no somos carniceros por algo, todos no somos panaderos por algo. Y entonces sí es relevante que los aspirantes a la aviación, que parece algo, como lo decimos, muy bonito y muy de todo, tengan conciencia que no todos estamos diseñados para esto. Cuando he tenido centros de instrucción, tanto en Tenerife como en Rosario y Buenos Aires, como les comentaba, que hacía las charlas informativas y quienes estaban de acuerdo luego continuaban con un psicotécnico y al otro día tenían un feedback, ¿no? La pregunta de rigor en una compañía aérea, en los procesos de selección, y mi pregunta también, cuando aspiraban a formarse como TCPs inicial, era ¿por qué? Que mejor formulada desde la programación neurolingüística es ¿para qué quieres ser azafata de vuelo? ¿Bien? El 90% de las respuestas es porque quiero viajar y conocer el mundo. Yo como reclutador, digo, si el 90% de las personas del mundo que les gusta viajar y conocer el mundo, pues deberían estar trabajando todos en una compañía aérea. El viajar y conocer el mundo es una consecuencia de, pero no tiene que ser el móvil de. Entonces yo le diría a esa persona que me responde y que el 90% responde porque quiero viajar y conocer el mundo, diga, pues encuentra un trabajo con un buen salario que te permita viajar 2 o 3 veces en el año y ya lo tienes, y conoces el mundo. Perdón mi crudeza, ¿no? Simplemente por ahí para acotar un poco que lo que tenemos que tener en cuenta en un proceso de selección, o lo que se tiene en cuenta en un proceso de selección, es por ahí buscar el sentido de pertenencia, la vocación que tiene la persona, más allá del interés secundario, que es el conocer otros lugares, el viajar, que lo ponen por encima de la función principal o de la actividad principal que cumple un TCP en una cabina, ¿no? Entonces, por ahí creo que lo que hay que tener en cuenta es que el principal punto que tiene en cuenta
o el más importante de un TCP es la seguridad. Entonces, si la persona no reúne ciertos requisitos para mantener la seguridad dentro de la aeronave, ya sea, o sea, durante el procedimiento del vuelo, no debería por qué ser tomado mal si no cumple con determinados requisitos, ya que la función principal es la seguridad. Si bien nuestra función principal es la seguridad a bordo, ¿no?, de los pasajeros, también eso va de la mano, como dijimos antes, ¿no?, de la disciplina y demás. Y además, el pasajero, cuando tiene un problema de demora, por algo, por meteorología, por lo que sea, porque están arreglando algo, un detallito del avión mecánico, porque si no, no puede salir a volar, el pasajero se la agarra con nosotros, con los tripulantes. Pero nosotros no podemos tener una cara de Rottweiler, de perro, al recibirlo, porque tenemos que entender y tener la suficiente empatía para entender que esa persona lleva horas esperando quizá en el aeropuerto y no que le queda de otra que agarrársela con nosotros. Pero siempre tenemos que estar con una sonrisa y con buena predisposición. Yo creo, siempre digo lo mismo y he dicho a mis alumnos, yo no estaría tan arrugada si hubiera trabajado en una biblioteca y estaría seria todo el día así. Por eso estoy tan arrugada, porque he estado sonriente todo el tiempo. ¿Se entiende? Entonces, delicioso. entonces, si no hubiera estado sonriente, no tendría tantas arrugas. El pasajero con la primera persona que se la agarra es con nosotros, porque tiene frío, porque tiene calor, porque tiene hambre, porque tiene demora, no entiende que hay problemas de meteorología, que hubo problemas técnicos. Aún así, somos la cara visible de la compañía, para eso nos pagan. Y eso no lo comprenden muchos tripulantes. Por eso duran 2 horas y media en una compañía. Tú, como TCP, que llegas en Europa, conoces los estándares, miras los centros de instrucción, miras todo esto, tú dices, yo voy a hacer un centro de instrucción y voy a empezar a hacer mentoring y coaching. Cuéntanos tu experiencia haciendo mentoring y coaching, ¿cómo ha sido? O sea, ¿realmente se puede moldear el perfil de una persona, direccionarlo y llevarlo dentro de un componente de éxito en la industria? ¿Cómo te ha ido en esa experiencia tanto en Europa como aquí en Latinoamérica? Bueno, a ver, ojalá yo hubiera tenido un mentor en mis inicios que hubiera sido muy importante o hubiera pasado por un proceso de coaching, pero bueno, en ese momento no, era como que no existía todas esas herramientas. Yo creo que una persona, si cumple estos requisitos de los que yo estuve hablando, ¿no?, que hay requisitos que se tienen que cumplir y no se adquiere. El ser empático creo que no se adquiere esa habilidad de ser empático. El ser responsable, el ser disciplinado, creo que son algunos aspectos que no se pueden adquirir. A través del coaching se trabaja. Yo hoy estoy aquí, en este punto, donde deseo estar, ejemplo, en una compañía aérea. Bueno, entre esto y esto hay lo que se llama una brecha. ¿Cómo hacemos para llegar aquí? ¿Qué habilidades hay que desarrollar? Ejemplo, creencias limitantes, miedos, ansiedades, autoboicots, que especialmente se ven en las tripulaciones técnicas. También las tripulaciones técnicas a veces hay que manejar y trabajar el aspecto de que son demasiado perfeccionistas y quieren tener todo bajo control, y en una entrevista no pueden tener todos ellos bajo control. Entonces, todo ese tipo de habilidades que acabo de enumerar se trabajan desde el coaching. ¿Para qué? Para que la persona llegue con esas habilidades desarrolladas. Entonces, hay habilidades que sí se pueden desarrollar con desafíos, metas, recursos, objetivos y demás. A través del mentoring se le transmite a la persona y se le entrena cómo pasar las distintas instancias de una entrevista, porque uno ya lo vivió, ya lo pasó, entonces le transmite los conocimientos. Yo siempre doy, por ejemplo, ejemplos de las que son las dinámicas de grupo, las típicas preguntas que se hacen, pero nunca doy respuestas armadas. Siempre las respuestas les enseño que salgan desde lo más honesto de su ser, y además les enseño que nuestro lenguaje, ese es el 70% no verbal. Entonces, tú me puedes estar diciendo sí con la boca
Y puedes estar contradiciéndote con tu cuerpo y siendo incongruente, incoherente, y eso lo detectan así en un proceso de selección. Para estos procesos de mentoring o de coaching que le haces a las personas, ¿haces algún filtro también para elegir quiénes son los candidatos a los que les podrías hacer ese coaching? Lo primero que hago es una evaluación y que normalmente lo hago a modo gratuito antes de que accedan al proceso de coaching y de mentoring, donde evalúo el perfil, se hace una evaluación de lo que se llama perfil psico-neurolaboral. Al menos así yo le he puesto, ¿no? Entonces se evalúa qué aspectos, primero si el aspirante cumple esos requisitos. Eso en 15 minutos se puede detectar. Y luego, si tiene creencias limitantes, esas creencias, miedos, ansiedades, o lo que sea, se desarrollan con determinadas habilidades. Entonces, después de esos 15 minutos que dura esa evaluación, que yo le llamo psiconeurolaboral, se le da un feedback a la persona. Yo hago muy chiquitito y por ahí una respuesta tampoco muy extensa, porque me imagino que por ahí la respuesta puede ser un poco más extensa, pero si yo quisiera preguntarle a Marcela si ella quisiera darle una vuelta de rosca, como decimos en Argentina, a lo que es la formación de un TCP, aunque sea por ahí impráctico o no sea a corto plazo posible de implementar, ¿qué te parecería a vos que le faltaría a la formación del TCP? Yo creo que el ideal sería que la aviación civil de Argentina estandarice y diga, bueno, los centros de formación que aquí en Argentina se llaman SIAC, que recluten pilotos o TCPs, deben pasar por una entrevista o por un psicotécnico. Una vez aprobado, pueden acceder a tomar el curso. Eso sería el ideal. Como ese ideal no se va a reglamentar, lo otro ideal sería que los otros centros de instrucción hagan lo que yo hacía, que era una charla, comentar en qué consiste el trabajo del tripulante, no solamente las asignaturas teóricas y prácticas que iba a tener, sino hacerlo pasar por ese pequeño filtro que es un psicotécnico y hacerle las típicas preguntas que se suelen hacer en una entrevista. Entonces, si yo no veo a esa persona con las cualidades, los requisitos actitudinales y aptitudinales que piden las compañías aéreas, ya sea argentinas, latinoamericanas, europeas, asiáticas, un estándar mucho más elevado, pues realmente le voy a dar un feedback que no. Y quiero hacerte una mención. En ANAC te puedo decir que mi reputación, teniendo centro de instrucción, decían como que yo impartía digamos, como una disciplina militar en mis centros de instrucción, ¿no? Pero yo creo que la buena reputación de un centro de instrucción pasa por la cantidad de tripulantes que tiene volando en este momento. No sé si están de acuerdo conmigo, pero si yo tengo un centro de instrucción con 50 alumnos y las aulas llenas permanentemente con gente que no tiene ya sabes de antemano que no cumple los requisitos y los estándares para volar en su vida, y no va a volar en su vida. A mí como centro de instrucción, como CEO o directora de un centro de instrucción, como reputación, no me estaría sirviendo. Hablan mal de mí. Pero bueno, no es la realidad que se vive en Argentina. Marcela, te interrumpo un segundito. O sea que entonces sería que si el cambio no viene desde el Estado hacia los usuarios, que el cambio venga desde los usuarios o desde los responsables de los SIAC o de los centros, y que genere el cambio hacia arriba, digamos. Exacto. Si vemos algo piramidal, ¿no? Eso sería... Uno podría decir, es muy importante mirar desde afuera la problemática en el sentido de hacia dónde la industria nos está direccionando con estas problemáticas.
La industria hoy en día, con estas problemáticas, nos dice que debemos ver a la aviación de manera sistémica, es decir, cómo el comportamiento de las organizaciones con un objetivo común. Si nosotros vemos esto de manera sistémica, no podemos excluir a la autoridad aeronáutica, a los centros de instrucción, a los operadores, a los instructores, porque si uno de ellos no está alineado dentro del objetivo de manera sistémica, por mucho que lo quieran hacer los centros de instrucción, va a ser un problema. Entonces, es muy relevante, y bueno, ya nos quedan 5 minuticos, vamos a cerrar de la siguiente manera. Es muy importante, recordemos que las tendencias de hoy en día en la industria y en el manejo de la seguridad es, a la aviación hay que verla e investigarla de manera sistémica, no lineal, en el sentido en que todos somos parte de organizaciones que interactúan unas con otras, con afectaciones culturales, regionales, etcétera, pero que tienen un mismo objetivo. Tenemos necesariamente que vender, permear, adherir la cultura a nivel sistémico, porque si no, no hacemos nada. Por eso pienso yo que algo importante es, pues no es nuestro papá, pero sí es la autoridad. La autoridad es una organización más dentro del conjunto de organizaciones. Yo sí creo, tengo la fe. Nosotros cuando estamos viendo para adentro, nomás dentro de nuestra casa, creemos que somos los únicos que tenemos el problema. Colombia tenía ese problema, pero Colombia ha avanzado y nosotros nos quejamos, amén de que hayamos avanzado, de que todavía nos falta. Pero aquí ya se normatizó y se reglamentó la participación del factor humano, del especialista profesional en factores humanos a través de la autoridad, y eso, así como se están armonizando las LAR, las Latin American Rules, debe armonizarse también la filosofía y la cultura. Esperemos que cada vez más eso nos ayude. ¿Qué recomendación le podemos dar a las otras organizaciones, no centros de instrucción, con referencia a este tema, al perfil de las personas, al coaching, al mentoring? Porque es que también puede haber organizaciones que no han visto la necesidad de ese perfil. Y si la organización no lo ve, pues no le va a ver el interés. Entonces, ¿cómo este mentoring y coaching podemos decirle a las otras organizaciones, mire lo útil que es para su industria? Yo creo que si la pregunta me la hace a mí, comandante Lesmes, yo creo que para la industria aeronáutica, como le dije en un comienzo, ojalá yo en mis inicios hubiera tenido un mentor o hubiera tenido la posibilidad de hacer un proceso de coaching aeronáutico. Quizá hubiera sido exponencial mi crecimiento, mucho más que el que he llegado y del cual, bueno, me siento orgullosa porque empecé muy de abajo y logré muchas cosas. Yo creo que si no podemos, si digamos, el organismo que en Argentina es ANAC y en Colombia es aviación civil, si no reglamenta algo que sabemos que en este momento estaría siendo imposible, al menos que concientizar a los centros de instrucción que no están haciendo ese proceso que sería ideal hacer de filtro, por lo menos que inviten a sus alumnos a que se capaciten, por lo menos a pasar por un proceso de coaching y mentoring, para, como decía la doctora anteriormente, desarrollar esas habilidades blandas y a través del mentoring saber con qué se van a encontrar ese día. Porque además yo les enseño hasta hacer un currículum. Porque un currículum no es el mismo para una compañía aérea que para entrar en un banco. Entonces, hasta eso se les enseña en un mentoring, en un proceso de mentoring. Entonces, al menos a los centros de instrucción yo los invitaría a que inviten a sus alumnos, valga la redundancia, a que pasen por ese proceso para que por lo menos tengan un éxito garantizado al momento de ingresar a la industria. Bueno, muy bien. Capitán Pedro, para irnos, ¿algo para comentar? Por ahí para complementar un poquito, si bien hoy estamos en el, quizás por decirlo de alguna manera, en el auge del coaching y demás, me gustaría saber si con todo el conocimiento, la experiencia que tiene Marce, cómo fue recibida en el... Si bien ya nos comentó por ahí de
de su formación militar, por decirlo de alguna manera, por ahí incursionar en este tema dentro de la industria aeronáutica habrá sido bastante áspero y seguirá siendo. Entonces, saber cuál era la proyección que tiene Marce para seguir creciendo y que esto siga funcionando. ¿A qué te refieres, Pedro? Relativamente a lo que es coaching y mentoring. Claro, exacto, sí, sí. Bien, bueno, yo creo que hoy por hoy las herramientas que pueden dar un proceso muy cortito de coaching, desarrollar habilidades y hacerle ver al alumno, en este caso al aspirante, que hoy está acá y su deseo es estar aquí, y que entre esto y esto hay algo que se llama brecha y cómo hacemos para acortar esa brecha y la manejamos y trabajamos, porque el coach no trabaja, solamente el que trabaja es el coachee, que se le llama a la persona que está siendo coacheada, ¿no? Entonces, el coach solamente pregunta, el que trabaja es la otra persona y el que aprende a desarrollar esas habilidades, porque el coach no enseña, no entrena, no guía, no opina y no es un terapeuta. Entonces, una vez desarrolladas esas habilidades, se pasa al mentoring, donde se aprenden, ahí sí guío, entreno, acerca de cómo pasar una entrevista de manera exitosa, llegar empoderado a esa entrevista y tener la convicción de que ya eres el perfil ideal y buscado por esa compañía. Bueno, Marce, la verdad muy, muy enriquecedor lo que compartiste con nosotros. Muy agradecido por tu tiempo, por expresar, compartir con nosotros tu experiencia. Desearte lo mejor y bueno, saber que acá en Argentina y en Colombia contás con personas que están dispuestas a colaborar en lo que sea necesario. Y cuando necesitemos nosotros, obviamente, también el llamadito. Así que un placer, Marce, muchísimas gracias. Bueno, quería agradecerle a Marcela por la participación de ella en este espacio de aprendizaje, por agradecerle por los aportes que nos hace, que hace a la industria, y bueno, en toda esta cuestión nueva, por decir así, o no, del mentoring, del coaching, que la verdad que tal porque, bueno, no deja de ser algo que se le hace, digamos, a la persona, que en realidad es el factor humano y es algo de lo más importante que tiene la aviación. Así que bien por eso y bueno, muchas gracias por participar y esperamos tenerla nuevamente en varias oportunidades acá con el equipo y en el canal. Muchísimas gracias, comandante Leonardo. Para mí ha sido un placer enorme estar compartiendo este espacio con ustedes. Son un equipo, un grupo humano excelente y agradezco enormemente, primero el haberles conocido de manera virtual en esta ocasión y quizá en algún momento pues, pueda conocerlos de manera personal. Y me encantaría seguir aportándole porque es algo que me apasiona realmente y lo hago con mucho amor. Muy Así bien, que gracias. doctora Marta, por favor. Sí, bueno, entonces sí, agradecerle muchísimo a Marcela por acompañarnos hoy, por compartirnos su experiencia, muy interesante precisamente porque digamos que nos muestra una especie como de ruta que podría seguir muchas de las personas que están en el sector y que es muy importante, más aún porque no solamente estás desde el rol del protagonista que está haciendo una labor, sino que ahora estás dando de toda esa experiencia y compartiéndola en bien del crecimiento del factor humano en la empresa, ¿no? Entonces, agradecerte mucho, seguir, digamos, como en esta iniciativa que tenemos nosotros de seguir buscando todas estas personas que hacen cosas interesantes y valiosas por el crecimiento de la industria. Pues obviamente está muy enfocada al factor humano, que es lo que más me toca a mí en ese proceso. Entonces, agradezco mucho a ti y a todas las personas que nos acompañaron y pues obviamente a nuestro equipo de trabajo. Pues le agradezco mucho, doctora. Para mí ha sido un honor, como le dije al resto del equipo, de los compañeros, esta invitación. Espero verlos pronto, quizá hablando de otros temas relacionados también a la industria aeronáutica que nos apasiona a todos y que tenemos este factor en común. Así que para mí ha sido un honor conocerle y estar compartiendo este momento con ustedes. Gracias. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias a todos. Marcela, de verdad que ha sido un placer compartir contigo esta tarde. Sé que nos va a faltar mucho tiempo para seguir hablando y obviamente es que es imposible, sería utópico decir que en una hora podría uno tocar tantos temas en referencia a la formación de personal, al mentoring, al coaching, a la experiencia de una persona tan valiosa como Marcela. Así que pues creo que es frustrante y es ingrato el tiempo en este sentido, pero tenemos que aprovecharlo al máximo. Muchas gracias, Marcela, muchas gracias a todos los que han participado, Capitán Leonardo, Capitán Pedro, doctora Marta, y espero que nos veamos pronto. A todos los que nos están viendo por nuestro canal de YouTube, pues agradecerles esa sintonía y espero que disfruten los contenidos de lo que vimos el día de hoy. Muchas gracias y no olviden que nos vemos en la próxima semana con una entrevista más de esta industria que, como dice Marcela Re, nos apasiona y nos enamora cada día más.